Buenos días nuevamente, segundos medios A, B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Nos encontramos hoy día, miércoles 9 de diciembre, para una nueva clase de física que tiene por nombre Estructura Interna de la Tierra. ¿Ya? Por supuesto, el objetivo de la clase de hoy va a ser conocer aquellas estructuras de la Tierra, cuáles son sus nombres y sus características y cómo las vamos a diferenciar. ¿Ya? Este contenido corresponde al último que va a ser evaluado en la asignatura de física el próximo martes 15 de diciembre, donde ustedes van a tener ya la última prueba de la asignatura. Para eso, traje un temario acerca de qué es lo que va a ser evaluado ese día martes 15, donde vamos a preguntar aspectos referentes al sistema solar, que es lo que nosotros comprendimos que habían 8 planetas que giraban en torno al Sol, que tenían características definidas cada uno, como sus satélites naturales, como la composición que ellos tenían, qué tan próximos o lejanos del Sol estaban, ¿ya? Y lo mismo ligado a lo que vimos en la clase anterior, que correspondía a estos modelos del sistema solar. ¿Ya? El modelo heliocéntrico, geocéntrico, quiénes lo propusieron, cuáles eran las características principales de cada uno de esos modelos, también es algo de lo que se va a preguntar en la próxima prueba. Y por último, lo que vamos a ver en la clase de hoy, que corresponde a la estructura interna de la Tierra. ¿Ya? Es decir, hoy día ya nos vamos a centrar específicamente en este planeta donde nosotros habitamos y vamos a ver cuáles son las características que este tiene capa por capa. Esa es la estructura interna de la Tierra. Entonces, para comenzar, ¿ya? Lo que vamos a definir es que lo que nosotros vamos a estudiar durante esta clase va a ser como si le sacáramos una tajadita a nuestro planeta, ¿ya? Como si lo cortáramos y viésemos específicamente cómo es su estructura interna. Y nos vamos a dar cuenta que la capa exterior, es decir, lo donde nosotros habitamos, es en la atmósfera terrestre. ¿Ya? Esa es la primera capa donde vamos a reconocer que hay elementos particulares que la componen. Luego va a venir la corteza, que por supuesto va a tener características definidas. Vamos a entrar posteriormente a una zona que es más cercana al núcleo, que se llama manto terrestre. Y finalmente vamos a conocer cuál es el núcleo externo y el núcleo interno de la Tierra. ¿Ya? Voy a cerrar la ventana porque mucha bulla. Ya. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son los parámetros que vamos a estudiar, tenemos que comenzar levemente a definir cuál es cada uno de ellos. ¿Alguno de los asistentes a esta clase conoce un poco acerca de esta estructura interna de la Tierra? Voy a estar en el chat o los escucho. ¿Algún estudiante de segundo año medio había escuchado alguna vez hablar de la estructura interna de la Tierra? ¿Nadie? Ya, los voy a disculpar solamente porque estamos recién comenzando la semana, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de estructura interna, chicos, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es que estamos estudiando lo que está dentro de la Tierra, cómo llegamos a este centro que lo denominamos núcleo, ¿ya? Y para eso vamos a, esta es otra imagen, donde podemos ver de frente cómo sería la estructura. Recordemos siempre que lo externo se llama atmósfera y a medida que vamos avanzando en estas capas internas, nos vamos a presentar con la corteza, que es este límite que vamos a tener entre la atmósfera y el manto, luego el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, por supuesto, definir cada una de estas partes. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que nosotros en la atmósfera, que es donde desarrollamos nuestra vida, tenemos siempre dos estados de la materia muy significativos. En verdad presentan los 3 estados, sin embargo, siempre cuando miramos la estructura de la Tierra, nosotros decimos, nuestro planeta está compuesto
por una porción de agua y una porción de tierra. Y eso es lo que vamos a definir como la parte exterior, una parte donde vamos a tener los océanos, ¿ya? Y en la otra parte donde está significativamente el estado sólido, que es la tierra, ¿ya? Si nosotros miramos cuál es ese límite entre el componente interno y el componente externo de la tierra, nos vamos a dar cuenta que hay una parte que se llama corteza. Y esta corteza es la que limita la parte superior e inferior de este planeta Tierra, ¿ya? Y así como se evidencia en la imagen, perdón, vamos a ver una serie vamos a evidenciar una serie de características y de cambios en el estado de la materia. Nos podemos dar cuenta que al principio comenzamos con un estado sólido, si hablamos de la porción de tierra, ¿ya? Y después vamos a empezar a ver fluidos viscosos, sólidos, líquidos, ¿ya? Y finalmente vamos a llegar al núcleo. Recordar que a nivel macro, ¿ya? Si nosotros estudiamos cómo es la composición de la Tierra, siempre vamos a hablar de corteza como lo que está arriba, de manto como lo que está entre medio y finalmente de núcleo. Pero dentro de cada una de estas estructuras, ¿ya? Vamos a determinar diferentes especies que la componen, ¿ya? Y eso es lo que vamos a seguir viendo durante esta clase. Si nosotros nos damos cuenta, todas las capas que acabamos de ver, ellas se van a diferenciar. ¿De qué forma nosotros las podemos diferenciar? Por su composición química y el comportamiento que tiene la Tierra en cada una de estas etapas. Siempre tenemos que tener en claro que la composición química de cualquier estructura la dota de características muy singulares. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, ok, si tenemos el estado líquido, ya que es el estado donde nosotros encontramos los océanos, ellos tienen una composición química distinta a la de la Tierra. Por lo tanto, sus características y sus propiedades son específicas para cada uno. Lo mismo ocurre con todas estas capas internas que hoy día vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Por qué es tan interesante para la física el poder descubrir cuál es la estructura interna de la Tierra? Porque nosotros que somos, por ejemplo, Chile, un país sísmico, tiene mucha relevancia cómo está compuesta toda su estructura interna y cómo se va encajando cuando hay, por ejemplo, una propagación de un sismo. ¿Ya? De mediana, de alta o de baja intensidad, siempre va a corresponder a un acomodamiento, ¿ya? De todas estas placas eh, o estos niveles que se están acomodando en el interior de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de energía. Entonces, para que nosotros luego podamos entender cuáles son las ondas sísmicas, por qué ocurre la propagación ya de algún temblor o de algún sismo, tenemos que saber cuál es la estructura de este planeta Tierra donde nosotros habitamos, siempre teniendo en cuenta que nos va a interesar mucho cuál es la composición química y geológica que tiene el planeta para así descubrir cómo es su naturaleza para propagar ya una onda sísmica en el interior de la Tierra. ¿Preguntas hasta ahí, segundo medio? No, profe. Ok, fue Claudio, creo que reconocí su voz. Muy bien, continuamos. Entonces, cabe destacar que nosotros dijimos que la primera parte, antes de llegar a esta corteza, que era la diferenciación entre lo externo y lo interno, ¿ya? Teníamos que, por supuesto, saber que estábamos en presencia de la atmósfera, que era aquella característica principal que permitía que en nuestro planeta Tierra existiese la vida, ya que nosotros podamos realizar la respiración. Y para eso tenemos que saber que sobre la corteza terrestre está compuesta por muchos elementos químicos. A eso me refiero con la naturaleza química que va a tener esta estructura, ¿ya? Entonces, muchos estudios han arrojado que hay muchos gases presentes en la atmósfera terrestre. Sin embargo, van a ser algunos específicamente los que se encuentran en mayor proporción. ¿Ya? Los más abundantes dentro de la Tierra, estos químicos más abundantes van a ser el oxígeno, el silicio, el aluminio.
¿ya? Luego en la tabla podríamos ver el hierro, el calcio, el sodio, el magnesio, que son minerales importantes que entregan ya muchas propiedades a todo lo que es la corteza terrestre. Sin embargo, lo más importante es reconocer que nuestra corteza es rica, es decir, tiene muchísima cantidad de oxígeno y de silicio, ¿ya? Nuestras tierras entonces siempre van a tener, no solamente las de Chile, sino que estamos hablando a nivel planetario, ¿ya? Estas características acerca de sus elementos químicos. ¿Ya? Ahí lo ligamos un poquito a la asignatura de química para que se den cuenta que siempre las ciencias están entrelazadas, ninguna es independiente de la otra, ¿ya? Entonces, vamos a definir que la corteza terrestre va a ser la capa más superficial de la Tierra y es como una cáscara sólida que flota sobre un manto líquido. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que íbamos a empezar con una estructura sólida, ¿ya? Que era la que nos definía la corteza con la atmósfera, de la capa que proviene después, que es el manto. El manto ya tiene un estado de la materia que es un poco más líquido. Por lo tanto, por eso se llama una cáscara sólida que flota sobre este manto líquido, ¿ya? Porque es una estructura sólida. Está dividida en varios fragmentos y cada uno de los cuales es una placa tectónica, aquellas placas que se están moviendo y acomodando constantemente producto de la energía que hay dentro del planeta Tierra. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la corteza se puede dividir en dos grandes partes, que es lo que yo les hablaba, la parte que teníamos oceánica, que era referente al estado líquido que se encontraba en el planeta Tierra, y la corteza continental que habla acerca de esta porción de tierra. Para que lo podamos ejemplificar mejor, vamos a ver un mapa que nos explica acerca de esta corteza externa y qué la diferencia a la oceánica de la continental. Cuando hablemos de oceánico, inmediatamente nos vamos a pensar en los mares y en los lagos y ríos que podamos tener presentes en el planeta Tierra, mientras que lo continental se refiere a estas porciones de tierra donde nosotros desarrollamos nuestra vida, ¿ya? Entonces la corteza la dividimos en dos, que es para explicar cuáles son las características de la porción oceánica y la continental. En la oceánica nos vamos a dar cuenta que se desarrolla bajo dorsales. Eso quiere decir, vamos aquí, eso quiere decir ya que la vamos a encontrar, por supuesto, a una cierta cantidad sobre el nivel del mar. Mientras que la continental va a estar bajo cinturones montañosos, es decir, hace hincapié acerca de lo que ocurre en la parte sólida de la Tierra. ¿De dónde provienen ambas partes de esta corteza? La parte oceánica de las rocas ígneas y la parte continental de las rocas graníticas, ¿ya? Obviamente, cada una de ellas está compuesta por un elemento químico que la caracteriza. Sin embargo, donde yo quiero hacer mayor hincapié, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan, es que la corteza es una sola. Sin embargo, la vamos a dividir en esta parte sólida y líquida para diferenciar que ambas componen esta capa externa ya de la Tierra. Posterior a esto, vamos a definir que esta corteza continental es por supuesto, la parte que forman los continentes, corresponde a un espesor de casi 40 kilómetros y está compuesta principalmente por granito. Por eso hablábamos de las rocas graníficas, ¿ya? Y por supuesto, es una de las capas más frías que presenta la Tierra y es rígida. ¿Por qué? Porque se encuentra en estado sólido. Por lo tanto, la deformación que tiene es muy dificultosa. Siempre es ya compacta. Esta estructura no presenta cambios físicos ya como una dilatación o una contracción significativa. ¿Por qué? Porque su estado es sólido. Sin embargo, esta corteza continental está formada por tres tipos de rocas: las rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas, ¿ya? Y una vez comprendido que esta corteza continental corresponde a la porción sólida, tenemos que hablar un poquito acerca de esta corteza oceánica. Aún
aunque nuestra porción de agua es mucho más grande que nuestra porción de tierra, el espesor que tiene esta corteza oceánica es mucho menor que el de la corteza terrestre. ¿Ya? Estamos hablando que la corteza terrestre tiene unos 40 kilómetros de espesor, mientras que la corteza oceánica tiene alrededor de 3, 4 kilómetros de espesor. ¿Ya? Y por supuesto, se forma cuando el manto sale, ya, recordemos que el manto se encuentra en estado líquido, entonces cuando lo vemos por la parte superior, lo denominamos como corteza oceánica, ¿ya? Una vez entonces visto la definición, vamos a observar en esta imagen a qué nos referimos cuando hablamos de corteza continental o corteza oceánica. Siempre la corteza oceánica va a estar es la porción que corresponde a la parte líquida, ¿ya? La que sostiene, por supuesto, esta parte líquida, y la corteza continental, como ya habíamos dicho, a esta parte sólida. Entonces ya estudiamos esta primera capa que se llama corteza, que es la que diferencia lo interno de lo externo. Sin embargo, ahora tenemos que entrar a la segunda parte de la Tierra, que se denomina manto. Y el manto va a componer ya ciertas características, al igual que la corteza, que es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Ya? El manto comprende más del 82% del volumen terrestre. Por lo tanto, si yo pregunto eventualmente en la prueba, ¿qué es lo que más porción de tierra, o porción planetaria hay? ¿El manto, la corteza o el núcleo? Ustedes tienen que responder el manto, porque el manto es lo más grueso. Es como el sándwich, es la parte del medio. Arriba tenemos corteza, luego tenemos manto y finalmente tenemos núcleo. Pero tal cual como dice la imagen, comprende y corresponde a más del 82% del volumen terrestre. ¿Ya? Es una capa rocosa y sólida y se extiende hasta una profundidad de 2.885 kilómetros. Miren la diferencia. En la parte continental, ya en la corteza continental, hablábamos de 40 kilómetros de profundidad, mientras que en el manto estamos hablando alrededor de 3.000 kilómetros. ¿Ya? O sea, es muchas veces más grande que la corteza terrestre. Y por supuesto se define como entre el límite entre la corteza y el manto. Y ahí obviamente vamos a ver un cambio en la composición química. ¿Por qué? Porque estamos experimentando un cambio también de estado, porque el manto, pese a también tener características sólidas y rocosas, va llegando a una parte que es un poco más líquida. ¿Ya? Podríamos definir, por supuesto, un manto superior o un manto externo, que es aquel que está colindante, es decir, que es vecino ya a esta corteza terrestre, y tiene características como que está 6 kilómetros bajo la corteza oceánica, 35 kilómetros bajo la corteza continental, pero lo más importante es que en esta parte, ya que es el manto superior, ocurren corrientes de convección, es decir, hay como unos vientos internos que permiten ya que ocurran estas corrientes. ¿Por qué? Porque va a haber diferencia de temperatura. Ya no estamos hablando solamente de esta temperatura que nos entrega el Sol, sino que estamos hablando de la energía acumulada dentro de la Tierra, la cual permite que hayan estas corrientes convectivas. ¿Ya? Cuando ustedes ya pasen a tercero medio, van a ver un poquito más de las corrientes de convección, de radiación y de conducción. Y ahí, por supuesto, vamos a estudiar más específicamente a qué corresponden este tipo de corrientes. Sin embargo, tal cual como dice aquí, son semejantes a cuando hierve el agua en una olla. Si ustedes se dan cuenta, cuando empiezan a aparecer estas burbujitas, ya pareciera que hay un remolino dentro de la olla. Todo ese tipo de corrientes son corrientes convectivas que se generan por diferencia de temperatura. ¿Ya? Y por supuesto, estas corrientes, ¿por qué pasan? ¿O cuál es el efecto que ellas tienen? Es provocar que se muevan estas placas tectónicas. Y recuerden que cuando tenemos movimientos de las placas, se producen los sismos. ¿Ya? Así que vamos avanzando. De la misma forma, vamos a hablar un poquito acerca del manto inferior,
que obviamente viene después de este manto superior donde ocurrían estas corrientes, perdón, convectivas. Y por supuesto el manto inferior, lo que más lo caracteriza es que es un camino hacia llegar al núcleo. O sea, cuando nosotros ya entramos al manto inferior, estamos ya no siendo vecinos de la corteza, sino que estamos más cerca del núcleo de la Tierra. El manto inferior es una zona esencialmente sólida y de muy baja plasticidad, y la temperatura que hay en el manto es alrededor entre los 1000 y 3000 grados Celsius. La temperatura de la Tierra va a aumentar a medida que aumenta ya la distancia que tenemos hacia ella. Mientras más cercano al núcleo esté, mayor temperatura vamos a encontrar, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de... Ahí sí. De la litosfera, ¿ya? La litosfera es un componente tal cual como hablábamos de la atmósfera. La litosfera está en el manto y corresponde a la capa superficial de la Tierra caracterizada por su rigidez. Está formada por la corteza terrestre y por esta zona externa que yo les hablaba del manto, ¿ya? Tiene un espesor característico, sin embargo, lo que me interesa es que ustedes reconozcan que primero vamos a tener la atmósfera y que luego, una vez entre la transición de la corteza y el manto, vamos a encontrar esta otra capita más superficial de la Tierra que se llama litosfera, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, llegamos al núcleo. Ya empezamos este viaje hablando de la atmósfera, pasamos por esta corteza externa, corteza interna, llegamos al manto, el manto externo y el manto interno dijimos que era el vecino del núcleo, ¿ya? El núcleo, que es de la Tierra, es la capa más profunda que nosotros vamos a encontrar. Al igual que los átomos, cuando nosotros decimos, en el núcleo del átomo están los protones y los neutrones, en el núcleo de la Tierra vamos a encontrar principalmente a los minerales denominados hierro y níquel, ¿ya? Dentro de otros como el cobalto y el silicio y el azufre, pero ellos están en menor proporción, ¿ya? A esta capa también se le conoce como NIFE. ¿Por qué? Porque es una mezcla de níquel y fierro, ¿ya? O hierro, que también nosotros lo conocemos así, así es conocido en la tabla periódica. Es importante identificar, chicos, que el núcleo es la parte más interna de la Tierra y que aquí ya no vamos a tener temperaturas de entre los 1000 o los 3000 grados Celsius como en el manto, sino que la temperatura se duplica. Podríamos llegar a encontrar una temperatura de 6000 grados Celsius. Por lo tanto, la densidad que nosotros vamos a tener ahí es muy alta. Por lo tanto, podríamos hablar que la composición que tiene el núcleo ya corresponde a una estructura muy densa. Ya corresponde sí a una porción pequeñita de la Tierra, no como el manto que abarca casi el 85% de la estructura. El núcleo solamente tiene entre un 30 y un 32% de masa, ya respecto al volumen de la Tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Principalmente estos minerales de los que yo les estaba hablando, que son característicos. ¿Cuáles son ellos? El hierro y el níquel. Y recordar que a medida que vamos más internos en el planeta Tierra, la temperatura va aumentando y no aumenta en poquitos grados Celsius, sino que ya estamos hablando que en el núcleo podríamos llegar a tener entre 4000 a 6000 grados Celsius. Segundo medio, hasta ahí, y luego de esta oratoria, ¿alguien tiene preguntas respecto a lo que hemos hablado durante esta clase? ¿No hay preguntas? ¿Me están escuchando? Ahí está Claudio, Camila. Ya, Francisca dice que no hay preguntas. Gracias, Fran. Entonces, vamos a hablar un poquito del núcleo externo y el núcleo interno. ¿Ya? Nosotros ya definimos que estaba compuesto por estos metales, que era el hierro y el níquel. Sin embargo, al igual que el manto, vamos a tener dos capas. El núcleo externo es aquel que tiene una capa metálica,
que está compuesta, por supuesto, por hierro y níquel, y el interno, ya vamos a hablar acerca de esta pelotita que está lo más adentro posible, que se va a comportar como un sólido, pero ya, pese a tener esas elevadas temperaturas, sigue conservando su estructura sólida. Uno podría decir, a medida que yo aplico más calor, ya, o que tengo mayor temperatura, podríamos tener un cambio de estado. Sin embargo, el núcleo interno de la Tierra sigue siendo sólido independiente de las altas temperaturas que vamos a encontrar ahí. Por lo tanto, tenemos que considerarlo como una esfera y de carácter sólido. ¿Ya? Seguimos entonces. Este núcleo interno ya dijimos que tenía un cierto espesor, que su estado era sólido y que estaba principalmente compuesto por hierro y níquel. Y la temperatura básicamente que registraba era al borde de los 6000 grados Celsius, mientras que el núcleo externo estaba en estado líquido, ¿ya? Es un líquido medio viscoso porque hablamos de altas densidades, entonces no estamos hablando solamente de agua, sino que de estado líquido propiamente tal, ¿ya? Chuta, ahí sí. Ya chicos, entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos durante la clase. Comenzamos hablando de estas capas internas de la Tierra. Reconocimos que teníamos una atmósfera que era la que nos permitía desarrollar la vida en el planeta Tierra. Luego de la atmósfera hablábamos un poquito de la corteza, que íbamos a encontrar que era este piso que sostenía tanto la parte continental como la porción de agua que decíamos que era esta porción oceánica. Una vez eso, comprendimos que podríamos pasar a la segunda gran capa de la estructura interna que se llama manto. Y en el manto íbamos a encontrar una diferenciación entre el manto externo y el manto interno, ¿ya? Las cuales ya empezábamos a ver que a medida que aumentábamos la profundidad dentro de la Tierra, aumentaba la temperatura. Lo mismo ocurría con el núcleo. Recordar siempre, chicos, que el núcleo externo está en estado líquido, mientras que el núcleo interno, pese a concentrar la mayor cantidad de temperatura del planeta Tierra, corresponde a una estructura esférica y de estado sólido. Dentro de la prueba, ya las preguntas que podemos desarrollar van a estar intrínsecamente relacionadas con las propiedades de las que hablamos hoy día. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Cómo es el estado de cada una de las capas internas? ¿Qué tiene mayor proporción? ¿El manto, la corteza o el núcleo? ¿Ya? Aprender un poquito a diferenciar cuáles son las proporciones que tenemos dentro de esta estructura planetaria. ¿Ya? Y también, por supuesto, preguntas relacionadas con el sistema solar, con las características de los planetas, qué ocurre cuando están girando alrededor del Sol, cuáles son sus satélites naturales y sus principales características. De la misma forma, ya los modelos planetarios. ¿Qué propuso Aristóteles? ¿Qué decía Galileo Galilei? Recordar que estuvimos hablando en la clase pasada respecto a eso. ¿Alguien tiene preguntas respecto a la clase o a la asignatura?